Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Brutalmente Honesto. Es un programa, el del día de hoy, de los más difíciles que me ha tocado hacer hasta ahora. El 24 de agosto del presente año, Danny Jones, un muy reputado entrevistador, tuvo el acierto de invitar al profesor Yang a su entrevista. A una entrevista bastante interesante sobre todo lo que está ocurriendo en la geopolítica mundial y el trasfondo espiritual que conlleva todos estos acontecimientos. Nosotros, en nuestro mundo cotidiano, entendemos, percibimos la espiritualidad como una sensación, como una corazonada, como un instinto, ¿no? Que es esa fe que nos empuja hacia adelante, pero no entendemos las repercusiones fácticas que tiene la fe y el mundo espiritual en lo que viene a ser la política, la geopolítica mundial. Nosotros aún tenemos el chip de que todo eso queda en el ámbito de lo metafísico, o sea, de lo más allá de lo físico, y no es tangible, que el mundo espiritual no es tangible, es percibible, se siente mediante los sentidos, como cuando uno siente la mala vibra de una persona, la mala intención de una persona, el mal corazón de una persona, pero que no pasa de ser una percepción eh, etérea, no fáctica, no real, no física, a menos pues recibas una agresión física, ¿no? Esa persona que te causa mala vibra, que tú sientes que, que no le caes, que tiene sentimientos negativos contra ti, cuando pasa la fisicalidad, cuando te agrede físicamente, ¿no? Pero de no ser así, lo percibes, pero no lo sientes como algo tangible. Pero en esta disertación magistral, estamos hablando de más de 4 horas de entrevista y tengo que yo mismo felicitarme y darme golpecitos al hombro por la paciencia. Yo he visto la entrevista completa 3 veces seguidas, de más de 4 horas. O sea, estamos hablando de que he empleado en diferentes tiempos, obviamente, porque es imposible que lo pueda hacer todo en un mismo momento. He empleado 12 horas y poco de mi tiempo en tratar de analizar la vastísima información que el profesor Yang eh, nos ofrece el día de hoy, ¿no? Es bastante, bastante extenso. Y bueno, lo que voy a tratar de hacer es un pequeño resumen, ¿no? Y voy a empezar nuevamente siguiendo el consejo de mi gran y querido primo Iván, que ahora goza de la plenitud del reino de Dios, porque se encuentra ya en ese lado maravilloso del universo donde están la gente que dejó su cuerpo y se fue a la eternidad. Él me decía, haz siempre un pequeño anticipo, una pequeña antesala de las personas que van a hablar, porque la mayoría de la gente pues no conoce los personajes que tú citas. Eh, este personaje sí lo han escuchado más de una vez, es una persona muy interesante. Yo lo considero un estudioso muy inteligente. Es un profesor de escuela en la China, pero que utiliza un método, ¿no? Un método de, digamos, de pronosticación. Él puede pronosticar eventos en base a lo que le llaman la teoría del juego, si no me equivoco, eh, que es una especie de análisis en base a circunstancias que te permiten dilucidar a futuro ciertos acontecimientos en base pues a eventos previos que tú analizas, ¿no? No es algo para todo el mundo, no es que todo el mundo pueda hacerlo fácilmente, porque veo que él tiene bastante conocimiento de lo que es historia, bastante conocimientos de lo que es acontecimientos políticos
que no necesariamente son públicos. O sea, es un tipo que investiga muchísimo, se mete a fondo, ¿no? Inclusive llega al extremo positivo y apreciable de analizar el background, o mejor dicho, analizar los linajes familiares, ¿no? De los personajes que dominan el mundo o que manejan el mundo, la política mundial, y encontrar en estos linajes familiares la conexión entre todos estos personajes que existe, ¿no? O sea, no es aleatorio que una persona llegue a la cúspide de poder de una institución, de un país, qué sé yo. Hablando pues de las ligas mayores, ¿no? O sea, no hablando de los países que en su mayoría en determinadas regiones como es el hemisferio sur en América, o como algunos países del África o algunos países del Asia, no son pues preponderantes para lo que es decidir la hegemonía del poder mundial, ¿no? Estamos hablando pues de que estos linajes, estas familias muy antiguas que tienen puestos de poder importantes en los países hegemónicos, son pues justamente colocados no por una casualidad, no por un hecho, vuelvo a repetir, aleatorio, no por una elección tampoco. Eso es lo que también es bastante, yo lo tomo ya como leyenda urbana, ya como algo gracioso, ¿no? El hecho de que mucha gente aún está convencida a nivel mundial de que nosotros elegimos a alguien, ¿no? Bueno, en fin, no me voy a extender mucho. Vamos a lo que estamos desde el comienzo anunciando, y es esa entrevista que se hizo con el gran profesor Yan, que más o menos para mejor entendimiento lo paso a escribir. El profesor Yang Xueqin nació en el 76 en China y su familia emigró al Canadá, y cuando era niño se estableció en Toronto. Estudió en el Yale College, que es una universidad prestigiosa de los Estados Unidos, y se graduó en el 99 con una licenciatura en literatura inglesa. Hizo periodismo sus primeros años profesionales después de Yale. Trabajó como periodista en medios de comunicación escribiendo sobre China para publicaciones internacionales. Entre los medios en los que apareció su trabajo se encuentran The Christian Science Monitor, Far Eastern Economic Review y otras publicaciones. En 2001 participó en la producción de un documental relacionado con movimientos laborales en China. Durante una investigación en Daqing fue detenido y posteriormente deportado de China en 2002. Las fuentes disponibles señalan que se presentaron cargos contra él. O sea, él es ciudadano chino-canadiense, ¿correcto? Posteriormente abandonó progresivamente periodismo para dedicarse netamente a la educación, ¿no? Entre sus cargos se atribuyen que fue subdirector de una escuela media, ha sido director de programas de división internacional de la University High School en 2010 y 12 de Pekín. Trabajo relacionado con educación y programas internacionales, actividad docente, posterior en instituciones educativas de China. Ya. Y bueno, para terminar, su trabajo educativo se concentró especialmente en creatividad, pensamiento crítico, educación internacional y desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza. Él tiene el Global Teacher Prize, como lo describió como un educador especializado en ayudar a escuelas chinas a incorporar la creatividad en sus sistemas educativos. Tiene algunos libros publicados, pero bueno, para hacerlo más breve, él tiene un canal que se llama Historia Predictiva o Predictive History, el profesor Yang, y lo tiene en YouTube, donde empezó pues a hacerse famoso mundialmente, donde su método combina el análisis de la historia, análisis histórico-estructural, teoría de juegos, lo que les estaba comentando, geopolítica, análisis de incentivos, filosofía, patrones históricos, una idea inspirada en la psicohistoria de Isaac Asimov.
Su pensamiento consiste en utilizar acontecimientos históricos y estructuras de poder para intentar elaborar escenarios sobre acontecimientos futuros. El propio proyecto se presenta como una metodología que intenta conectar pasado, presente y futuro en lugar de limitarse a describir acontecimientos históricos. Su canal, Predictive History, comenzó como una forma de registrar sus clases para que sus alumnos pudieran revisarlas posteriormente. Con el tiempo se convirtió en una plataforma pública dedicada principalmente a historia, filosofía, teoría de juegos y análisis geopolítico. En sus conferencias aborda temas como Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Irán, Europa, Ucrania, relaciones internacionales, historia de la civilización, teoría de juegos, filosofía y educación. Sus predicciones. Una parte de su notoriedad reciente proviene de una serie de predicciones geopolíticas realizadas en determinados acontecimientos. Una de las más conocidas es The Iron Trap, publicada en 2024, en la que realizó predicciones relacionadas con Donald Trump, Irán y una eventual participación militar estadounidense. O sea, él dijo en el 24, ya estaba diciendo que en el 24 que Trump iría a atacar Irán. Y bueno, se cumplió, ¿no? Aquí conviene hacer una distinción: que una predicción coincida posteriormente con un acontecimiento no significa automáticamente que todas las predicciones de Yang hayan sido correctas. Bueno, esto es ya cosecha de la bendita inteligencia artificial, que yo le dije: hazme un resumen de su performance profesional, no me opines, porque para eso ustedes opinan si les parece que puede ser acertado o no. Eso es simplemente, ya viene de parte del oyente. Pero como no se pierda la oportunidad de la inteligencia artificial de meterse más de lo que uno le pide, pues aprovecha en hacerlo. En fin, entonces, eso es por el lado del entrevistado. El entrevistador, brevemente, se llama Danny Jones, es un podcast entrevistador estadounidense conocido por su programa Danny Jones Podcast, anteriormente denominado Concrete Podcast. Comenzó su actividad en el 2018 y desarrolló su carrera en el ámbito de la producción audiovisual y documental. Su programa se caracteriza por entrevistas de formato largo, con invitados provenientes de ámbitos como ciencia, historia, política, inteligencia, fenómenos extraterrestres, conciencia, tecnología y cultura. El podcast se publica en plataformas como YouTube y bla, bla, bla. Eso es más que todo, ¿no? Y bueno, uno de los temas más interesantes que a mí me fascinó, y ya no es la primera vez que escucho el término, entonces lo comparto con ustedes. Acá se habla de los acontecimientos de los finales de los tiempos. Se habla de lo que viene a ser la batalla final, la guerra final o el final de los días. Y ese término, el término que engloba todo lo anterior mencionado, es un término que se llama la escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de las ideas relacionadas con el fin de los tiempos, el destino final de la humanidad y lo que ocurre después de la muerte. Tiene dos usos principales. Religioso, estudia temas como la muerte, resurrección, juicio final, cielo, infierno, Mesías, fin del mundo y la vida eterna. Teológico cristiano, analiza especialmente acontecimientos asociados a la segunda venida de Yeshua, la resurrección y el reino de Dios. Entonces ya nos estamos entendiendo que básicamente es de eso que trata la escatología. La escatología trata del estudio del final de los días, pero no solo es el estudio del final de los días, no sé si llamarlo interesante o creepy o tenebroso, es de que en muchos casos no queda en el terreno meramente imaginativo, especulativo, no, sino que hay muchos personajes que han tomado en serio su supuesto papel, entre comillas, divino, de generar este acontecimiento final. Para ser más directo, hay muchos personajes en el mundo que sienten desde muy dentro de su alma de que tienen que empujar a la humanidad a la situación más caótica posible para forzar la llegada del Mesías,
el Mesaya para los judíos, para nosotros Cristo, para el fin de los tiempos. O sea, en pocas palabras, ellos en su convicción escatológica consideran de que su misión de vida, su ikigai, es forzar los momentos más trágicos de la humanidad, o sea, guerras, muerte, destrucción, para que este proceso se acelere y tenga que por fin de una vez venir el Salvador, nuestro Dios hecho hombre. Pero desde el lado de la convicción de ellos, que aparentemente, según mi interpretación, es un disfraz de hasta cierto punto querer enmascararlo con nobleza, porque para mí lo que provocan con la destrucción y la muerte de inocentes es sufrimiento a Dios. Y para mí lo que ellos quieren brindar es el falso Salvador, porque entendamos, y esto no es tener animadversión con ninguna raza o religión, por favor, pero seamos concretos y sensatos. El sionismo cristiano no tiene razón de ser. El pueblo elegido no es el pueblo de Israel, siendo y entendiéndose como los habitantes del país de Israel, fundado en 1948, después de la declaratoria de Balfour, donde los Rothschild crean esta nación. El pueblo de Israel es el pueblo que acoge y se declara seguidor de Cristo. Cristo, después de la destrucción del último templo, él se declara que él es el templo. O sea, el que sigue a Cristo es el pueblo elegido. O sea, los que estamos, los que tenemos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ojo, es un término muy usado por ciertas religiones. Yo no soy religioso, no pertenezco a ninguna religión, ni a ninguna cofradía, ni a ninguna secta. Yo utilizo la frase porque es la forma en la que describo mi fe, pero no soy de ninguna religión y con el mayor de los respetos no pretendo ni necesito ser de ninguna religión. Yo amo a Cristo y amo a Cristo Yeshua, a Yeshua, y amo a la Abba de Yeshua, que es mi Dios, el Dios creador, punto, ¿no? Pero respeto a aquellos que sienten que pueden amar a Yeshua y a la Abba de Yeshua en grupo solamente, o que sienten que se refuerza su fe en grupo. A mí en particular, mi grupo es mi familia y mi amor es incondicional, sin necesitar de instituciones. Dichos esa salvedad, entendamos, volviendo a lo anterior, de que los judíos no aceptan a Yeshua como su Mesías, nunca lo aceptaron. Ojo. Y si nos concentramos en ciertas escrituras como el Talmud, que es una compilación de escritos de juristas de la ley hebrea, ellos dicen cosas nefastas de Yeshua. O sea, en pocas palabras, no lo consideran su Salvador y su Mesías, y por el contrario, dicen cosas terribles que para un creyente de Cristo son irrepetibles. Pero en fin, entonces, ¿de qué trata la entrevista? Se hace voy a describir unos cuantos puntos y voy a hacer un breve comentario, ¿no? Ciertas afirmaciones y fragmentos
Se habla sobre Trump, Netanyahu e Irán. Se plantea que la decisión de Trump respecto a Irán no puede extenderse únicamente de las explicaciones oficiales. Se cuestiona el grado de autonomía de Trump frente a Netanyahu y los actores de poder. Se sostiene que existen intereses estratégicos detrás de la confrontación con Irán. Ya, esos de intereses estratégicos pues corresponderían a lo que estamos hablando, a que una cuestión metafísica o de fe se vuelve tangible. O sea, acá se están moviendo intereses producto de convicciones religiosas. Esto es una guerra religiosa, simple y llanamente. No es un tema de dominación geopolítica netamente y estrictamente basado en lo militar o económico. Es una guerra religiosa. El profesor Yang lo dice bien claramente. Y para aquellos que seguimos la política internacional y que en algún momento sentimos que el candidato, ahora presidente por segunda vez, Trump, pensamos que sus promesas iban a ser cumplidas de no iniciar guerras estériles para los intereses norteamericanos y dedicarse más al país y al crecimiento del país, pues vemos con asombro y profunda decepción lo que está ocurriendo. ¿Pero por qué? Eso es lo misterioso. O sea, ¿cómo puedes tú claro, los políticos todos mienten, o sea, eso no es una sorpresa, pero ¿cómo puedes tú llegar al extremo de ir completamente al opuesto de lo que has dicho, de lo que tus bases electoras creyeron de ti, ¿no? Y bueno, es que según Yang, una investigación bien interesante, la relación entre ambos es mucho más profunda que una simple alianza política. Yang cuestiona quién influye realmente sobre las decisiones de Trump y se plantea que Netanyahu tendría un papel considerable en la política estadounidense hacia Medio Oriente. ¿En base a qué? En base a una cuestión religiosa, en base a que ellos son seguidores de una vertiente del judaísmo, eh, que dicho ese paso no sé por qué no lo menciona acá la inteligencia artificial que le he pedido que me ayude, pero es una vertiente que eh, busca justamente el final de los días mediante lo que viene a ser pues la escatología. El nombre es un poco complejo, prometo acá más adelante encontrar el nombre, pero es un grupo que presumiblemente son parte no solo Netanyahu, Trump, sino el mismo Milley, que bien curioso, el apellido verdadero de Netanyahu no es Netanyahu, es Mileikovsky. Y tenemos al presidente de Argentina, Milei, curioso. También se habla del Plan Andinia, donde supuestamente Argentina terminaría pues cediendo territorios suyos para una nueva Israel, que se intentó justamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento no ocurrió. Ahora aparentemente podría ser que ocurra. También habla del yerno del presidente, siendo su familia, la familia Kushner, muy allegada a la familia Netanyahu y todos seguidores de un movimiento judío que busca la llegada de su Mesías. Entonces, miren qué interesante acá, o sea, acá se está cumpliendo, literalmente, se está cumpliendo lo que mencioné hace unos minutos atrás cuando recién empezamos el programa, de que no está basado por una cuestión meramente política o económica, sino tiene un trasfondo completamente metafísico, un trasfondo religioso, tanto así que para cumplir sus profecías, y lo menciona en la entrevista, un ganadero de texano, utilizando eh, ingeniería de lo que viene a ser pues ingeniería genética, llega a dar a la vida los famosos terneros perfectos de color rojo, de pelo rojo, los pelirrojos,
terneras pelirrojos, que serían los que tendrían que ser sacrificados para cumplir estas teorías, mejor dicho, estas profecías del fin del mundo. O sea, ¿a qué vamos? A que esto es muy serio, es muy serio. O sea, nosotros que estamos pensando, la gente común, ¿no? Cuando se escucha estas cosas, la mayoría pues diría, esas son huevadas. ¿Cómo esos políticos, esos millonarios, esos empresarios van a pensar ese tipo de cosas? Eso es un absurdo, ese es un despropósito, ¿cómo se les ocurre? No, señores, no, no. Esos millonarios, esos poderosos, esos líderes, entre comillas, mundiales, son más supersticiosos que cualquiera. Ellos practican cabala, practican numerología, practican eh, astrología. Ellos practican todo eso. O sea, magia blanca, magia negra. O sea, ellos no escatiman esfuerzos en hacer una serie de rituales ocultistas para conseguir sus propósitos. Y nosotros creemos que eso es parte de folclore, de la payasada. No, es que bueno, en algunos casos lo es, ¿no? Me acuerdo cuando salían ciertos personajes folclóricos acá en el Perú, supuestamente antes de los partidos, hacer uno que otro ritual, supuestamente para favorecernos y evitar derrotas, y al final nos ganaban, creo que peor que si no hubieran hecho estas alegorías, ¿no? Continúa en el cuarto punto, se afirma que la influencia israelí sobre Estados Unidos es considerable, mayor de lo que se reconoce. Se cuestiona si la política exterior estadounidense responde siempre a los intereses estadounidenses. Bueno, sabemos para aquellos que estamos un poco empapados en esa realidad que por supuesto que no. El gasto de trillones de dólares del erario del Tesoro Público estadounidense en guerras y conflictos y el descuido de la propia población que está ahogada en la drogadicción con el fentanilo, que tiene un bajísimo nivel educativo y que tiene un sistema alimenticio venenoso, al igual que un pésimo servicio médico, inexistente, porque si literalmente no tienes cómo pagarlo, no tienes cómo curarte, aunque les parezca mentira, es la pura verdad. Bueno, sí, claro que es contradictorio los intereses del país. Dice, Irán aparece como uno de los principales puntos donde esta relación se vuelve especialmente importante. El verdadero objetivo de la guerra contra Irán, Yang cuestiona las razones oficiales utilizadas para justificar la confrontación, propone mirar factores geopolíticos, económicos, militares, presenta la guerra como parte de un conflicto mucho más amplio por el control y equilibrio del poder en Medio Oriente. Eso ya es cosecha de la inteligencia artificial, de verdad. Lo que él se enfoca más que todo es el tema escatológico, del cómo ellos, estos, entre comillas, líderes mundiales, están acomodando las piezas para este desenlace trágico para la humanidad, que, que yo tengo fe de que no va a ocurrir. Y después les explico ya para cerrar por qué. Habla un poco de, Yang conecta la guerra de Ucrania con tensiones en Irán, sugiere que los conflictos forman parte de una transformación del sistema internacional, plantea que Estados Unidos estará ahí enfrentándose simultáneamente a varios desafíos estratégicos, habla pues de que posiblemente se escale a ser una guerra mundial cuando estos dos conflictos se combinen. Y las élites detrás del gobierno. Una de las afirmaciones centrales es que los presidentes no necesariamente representan el nivel máximo del poder, eso lo hemos sabido siempre, ¿no? Los presidentes no son los representantes máximos del poder de las naciones, ellos son colocados. Vaya que sí, son colocados. Y partiendo de lo más básico, ¿cómo podemos la gente pensar de que en la década de los 80 teníamos un flash electoral a las 4 o 5 de la tarde que te indicaba quién era el nuevo presidente? En el caso, pues hablamos del Perú, y eso en la década de los 80. En el año 2026
tengas que esperar meses para saber quién es el presidente con toda la tecnología que existe, ¿no? Y muchos me pueden decir, no, es que la población ha aumentado. Bueno, este mismo sistema se aplicaba en países que en los 80 nos triplicaba o nos cuadriplicaba en población. Entonces, no es eso. Es que ahora con los sistemas, entre comillas, modernos de computación, se puede fraguar, se puede hackear, se puede modificar montos. Y básicamente esta última elección en el Perú ha sido un conflicto de hackers. Simple y sencillo, sí, un conflicto de hackers. Y en ese conflicto de hackers, los hackers de un lado, que es el lado que está contrario a la China comunista, que tampoco es santa, ganó. Simplemente es eso. Y por un tema también de turnos. La élite que realmente gobierna el mundo trabaja por periodos y turnos. Ya hubo 2 gobiernos seguidos socialistas en el Perú, eh, prácticamente, ¿no? Bueno, ya tocaba pues que entre comillas eh, la contraparte. Y de acá a un tiempo aparecerá alguna persona con idea de izquierda y lo harán entrar, porque así es como más o menos maneja la élite mundial a la humanidad, ¿no? Con la falsa idea de que nosotros elegimos cosas o elegimos a algunos, que es realmente un absurdo, ¿no? Eh, y continuando, dice, se habla de las redes familiares, financieras y políticas capaces de ejercer influencia durante décadas. Ya en diferencia entre poder visible y poder estructural, historia como herramienta para predecir acontecimientos. Yang explica su método para identificar patrones históricos. Sostiene que determinados acontecimientos actuales pueden entenderse observando ciclos y relaciones históricas. Utiliza esos patrones para formular predicciones. Y bueno, ya para terminar, habla del futuro, ¿no? Se cuestiona cuánto puede cambiar realmente los Estados Unidos cuando cambie el presidente. Sostiene que determinadas estructuras de poderes permanecen independientemente de quien gobierne, eso es cierto, el famoso poder oculto, el famoso Deep State, ¿no? Se plantea la posibilidad de una transformación profunda del orden político estadounidense, por supuesto, eso es bastante evidente. Y la entrevista termina girando alrededor de una idea fundamental. Los acontecimientos políticos visibles podrían ser solamente la superficie de estructuras de poder mucho más complejas. Yang inviten a interpretar actualidad mirando familias, alianzas, intereses económicos, historia y redes de influencia, además de gobiernos oficiales reconocidos. Bueno, y lo que no menciona la inteligencia artificial muy astutamente, y lo digo porque los creadores de la inteligencia artificial son de esta religión, eh, es que hay una secta, un culto, si no me equivoco, es el Shabbat Yubovich, algo así. Discúlpenme la pronunciación, la verdad no lo tengo a la mano, que es este culto escatológico que busca la llegada del Mesías de ellos en base a la crisis mundial que estos generan o generarían o están generando, ¿no? Lo que en nuestro mundo cristiano se interpretaría como la segunda llegada de nuestro Yeshua. Claro está que acá hay un punto divergente bien importante. Nuestro Yeshua no es considerado para ellos su Mesaya. Por consiguiente, el Mesaya de ellos no es nuestro Cristo, es el anticristo, porque es el que está al frente de nuestro Cristo Yeshua. En pocas palabras, lo que ellos están buscando, en mi humilde opinión, por todo lo que he leído, es la llegada del anticristo. Del contrario, el adversario a Cristo. Porque si ellos no consideraron a Yeshua como su Mesaya y como su Salvador, que es el camino, la verdad y la vida, hace más de 2000 años, ¿por qué a su regreso considerarían que ahora sí es Él? ¿Por qué?
Hay una parte interesante donde él habla de el fundador de este culto, eh, y habla del origen del personaje primigenio, del primer rabé, que es el jefe de los rabinos. No recuerdo el nombre, lamentablemente, en este resumen, entre comillas, que quise hacer. No menciona nombres muy, muy atinadamente por parte de estos, en fin, de estos que manipulan todo, inclusive la inteligencia artificial, que es su creación. Eh, Habla de esto, de tres personajes centrales en este culto que supuestamente han sido los dos consiguientes, la reencarnación del primero, como para que más o menos entendamos de que esto lo toman bien en serio, ¿ah? Así como el Dalai Lama es la reencarnación de los Dalai Lamas de toda la historia, ¿no? O sea que hubo un primer Dalai Lama que se reencarna en otro, en un niño que es escogido, y luego en otro, cada vez que va muriendo va reencarnando. Bueno, estos también creen lo mismo, pero en este caso son tres principales, ¿no? Y él habla pues de ciertos ritos que no son mentira, no son mentiras, ¿no? Por ejemplo, en este culto se estimula el incesto, así como lo oye, se estimula las orgías, porque en este culto estos consideran que el pecado es una forma de acercarse a Dios, que el transgredir el tabú de la convivencia humana eh, te hace trascender a lo divino. Yo me pregunto, ¿cómo así? ¿Cómo así transgredir los usos y las buenas costumbres del respeto a tu círculo familiar, ¿no? Del respeto a tu pareja? ¿Cómo esa transgresión te acerca a Dios? Pero es que, bueno, tenemos que entender a qué Dios, a qué Dios. Porque el Dios que ellos adoran no es el Dios de Yeshua. Por eso él dijo a los fariseos: ustedes no conocen a mi Padre. Ojo. Y sin embargo me parece más que llamativo como muchos grupos, entre comillas, cristianos se autodenominan sionistas, eh, y bueno, creen en toda esta teoría del pueblo elegido que regresa a su territorio prometido, cuando este pueblo elegido maltrata a cristianos, porque este pueblo elegido maltrata a cristianos. Hace poco nomás vi un reportaje de un hombre de origen palestino que tenía su propiedad en su tierra ancestral, y su hijo fue de vacaciones en busca de, según sus tradiciones, esposa, ¿no? Y lamentablemente no regresó más a casa. Hubieron un grupo armado que invade propiedades que pertenece pues a este grupo religioso, que en un forcejeo por ingresar a su propiedad lo terminó matando. Y este hombre es un hombre ciudadano de los Estados Unidos, y su hijo también era nacido allá. Y sin embargo, él acusaba pues no haber sido lo suficientemente atendido por las autoridades, ¿no? Entonces, ahí vemos directamente de que hay una influencia política muy llamativa, ¿no? Y sobre todo veíamos este hombre en la entrevista que le hace Tucker Carlson, las lágrimas no de la tristeza solamente de la pérdida, sino de la frustración de no sentirse protegido por su país, por el país que lo vio nacer. Eso es lo trágico. Y me pongo en sus zapatos y lo comprendo muchísimo, muchísimo.
cómo pueden venir otros a abusarte, a hacerte daño y no tienes quien te defienda. Es triste. Pero a lo que vamos, y ya para cerrar, todos estos acontecimientos están promovidos por un culto que existe desde hace muchísimos decenas de años, que está empujando a la humanidad en esa dirección, ¿no? Mi teoría final, y ya con esto cierro. Creo mucho en las traducciones de las escrituras de Mauro Biglino. Creo mucho en que la humanidad fue dividida en reinados y que grupos de reyes tenían sus dioses y que esos dioses no eran el dios de Yeshua. Y que entre esos grupos hay conflicto para la hegemonía o por la hegemonía de la humanidad. Pero que ninguno de esos dioses, entre comillas, quieren algo bueno para la humanidad. Ninguno. En una tingencia, uno de esos personajes, en una tingencia muy acertada del profesor Yang, él muestra la foto de uno de esos personajes de este culto, Lubavitch, Yabat, Yubovri, Yabat, es el nombre del culto, no recuerdo, pero en el próximo programa voy a tener todo eso apuntado, que tiene el famoso cubo en la frente, amarrado con una cinta de cuero, y bueno, es un adorno, digamos, un instrumento religioso de esa religión, y representa pues al cubo de Saturno, entendiéndose que Saturno es Satán, entendiéndose que en la cultura griega Saturno era representado como Cronos, y Cronos era el, entre comillas, dios que se come a su propia creación, ¿no? Cronos, el tiempo, ¿no? De esta matrix lineal, que te consume, ¿no? Porque sí, el tiempo te come, por eso envejecemos, porque nos va comiendo de a pocos día a día, ¿no? Y ese es el dios pues que adoran. Otra cosa llamativa, que a uno de estos rabés, o sea, jefe de rabinos, o el supremo rabino, cuando venían a pedir su bendición le llevaban billetes de dólares. A lo menos es lo que se percibe en un video que el profesor Yang muestra. Y pues qué curioso, ¿no? El billete de dólar tiene la pirámide con el famoso ojo que todo lo ve. Y es así como era el intercambio de bendiciones. Tú le entregabas un billete de dólar y este rabé te entregaba su bendición, ¿no? Entonces el Dios que adoran es el dinero. ¿Y quién está representado en el dinero? Ese famoso ojo que todo lo ve. O sea, el Dios de ellos. El Dios del materialismo, que justamente fue todo lo contrario de lo que el maestro Yeshua, el Dios hecho hombre, nos enseñó. Que este mundo matriarcal, este mundo de Matrix, este mundo del consumismo, ¿no? De las superficialidades, de las frivolidades, es justamente un mundo satánico. Vivimos en un mundo satánico, que no es el reino espiritual de nuestro Creador, que es lo opuesto justamente, pero que ellos idealizan. Y ojo, vuelvo a decir, y con esto ya, ahora sí me retiro, no estoy diciendo que todo el mundo de esta religión es malo, sino que dentro de la religión hay grupos y cultos extremistas, infiltrados. Simplemente es eso.
como lo hay también en la misma religión católica. El otro día vi un especial del nefasto padre Maciel, que fue un pederasta descubierto mexicano, el líder de los famosos legionarios de Dios, que cometió uso y abuso indiscriminado de su poder contra inocentes y que fue denunciado reiteradas veces en el Vaticano y que el muy bien recordado Juan Pablo II no hizo nada al respecto. Lo encubrió. Y no por eso me pueden decir que todos los católicos son malos. Y así como eso tenemos cuantos pastores de, de estas agrupaciones religiosas que proceden mal, cuantas cúpulas de poder que proceden mal, pero no necesariamente los feligreses son malos. No estoy diciendo que todo el mundo sea de cierta religión malo, pero sí te puedo decir de que hay ciertas religiones que ostentan un poder bastante grande a comparación de otras. Y es que tienen pactos y que esos pactos no son con el Dios verdadero, son con el Dios de esta realidad de Matrix, de esta realidad consumista, frívola y que bueno, por eso, entre comillas, tienen ciertas ventajas que no les dura mucho, porque el mal no paga, porque el mal no está fundado en amor, y eso es lo que es bueno que se entienda. Todos estos marionetas del mundo de la farándula que venden su alma al diablo, reconocido, el mismo Bob Dylan lo dice en una entrevista, que él ha hecho un pacto con el comandante en jefe de este mundo y de otros mundos, lo dice claramente. No viven una vida feliz, aparentan tener una vida exitosa y feliz y opulente, y sin embargo son esclavos hasta el último día de su vida y saben que después de esta vida no tendrán la promesa eterna de la vida eterna porque tendrán que pagar por el éxito de un segundo. Porque qué es una vida humana en el tiempo universal? ¿Qué son 90 años en el tiempo universal, en la línea de tiempo universal? ¿Qué son 90 años? ¿Qué son? Que son 80 años con lo de Dolly Parton que acaba de irse, que también hay muchas cosas que hablar de esta mujer. Pero ¿qué es 80 años? ¿Qué es 90 años? Para el tiempo del universo. Es un segundo. Pero esta gente prefirió vender su alma por un segundo. Por un segundo de fama, por un segundo de paz, por un segundo de, entre comillas, dinero y comodidad. Y sacrifican su eternidad de no conocer la luz. ¿Vale la pena? No. Y ellos no entienden que son simplemente un producto a usar y que en el momento que su deidad oscura no los necesita, listo, se los lleva. No comprenden que el dinero, la fama, la opulencia, lo material son el enemigo. Y no con eso digo de que está mal vivir bien, pero hay que vivir bien con el esfuerzo, con el trabajo honorable y con saber que uno no le hace daño a nadie y que uno no tiene intención de dañarle a nadie. ¿Por qué correr para vivir, entre comillas, esa vida que es una fantasía? Porque cuando ya no son útiles son desechados, a diferencia de nuestro creador, como le llamaba Yeshua, el Abba, el Dios verdadero para mí y el único, que te da lo que no tiene precio, amor incondicional. Es lo más lindo, el amor verdadero. Eso no lo paga ni todo el oro ni toda la plata del mundo. Eso es la riqueza más grande, el amor. Y estamos a tiempo. La humanidad está a tiempo. Por eso lo que les decía al inicio del programa de hoy. Estamos muy a tiempo. Yo les digo la fórmula, bien fácil. Habla de estos temas con tu familia, con tus amigos.
siéntalos, hazlos escuchar este programa, o el programa que tú quieras, o tú mismo cuéntales lo que has escuchado el día de hoy, de que estamos acercándonos a los tiempos finales, de que hay un grupo maniático, loco, enfermo que está empujando a la humanidad al abismo y que depende de nosotros que esa realidad cambie. ¿Cómo? Despertando, despertemos. Hablemos del tema, conversemos con nuestros hijos de esto, hagámosle entender que lo material, si bien es cierto, es necesario lamentablemente en este mundo de Matrix, no se justifica hacer el mal para obtener todo esto, no se justifica, no es lo correcto, no es lo que se debe hacer, no hay que hacer daño, hay que vivir una vida honorable y sobre todo hemos venido a servir, porque el que vino y no sirve para nada, hemos venido a servir. Inculquemos a nuestros chicos que el apoyo que se le puede dar a una persona desvalida en la calle o a un animalito no es un favor, es una misión. Si nosotros vinimos y somos indiferentes al sufrimiento, no somos dignos del amor de Dios. No somos dignos, porque nosotros vinimos con esa chispa divina que se llama empatía. Y si tú no tienes empatía y eres una persona egoísta, discúlpame, pero tengo una mala noticia. Eres un psicótico. Mejor dicho, un sociópata, perdón. Eres un sociópata. Si tú te antepones tú y solamente tú antes que nadie y consideras que eres solamente tú lo importante y nadie más, eres un sociópata. Pero si tú sientes compasión y amor por los seres que sufren, en general, seres, humanos o no humanos, animalitos, entonces haz algo. Educa así a tus hijos, a tus sobrinos, a los jóvenes del barrio, que ayudar es nuestra misión. Compartir es nuestra misión. Es a eso que vinimos. Y sobre todo estar atentos. No permitirles que jueguen más con nosotros. Estos infelices y sus demonios se nutren del sufrimiento y del dolor de la humanidad. No nos dejemos engañar. Apaguemos ya esa caja boba estúpida de la televisión que vive de engañarnos y descubramos nuestra propia verdad. Porque solo la verdad nos va a hacer libres. Muchas gracias, chicos. Eso fue Brutalmente Honesto y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que va a ser pronto. Ahorita ya es bastante tarde. He visto la forma de hacer el programa porque era bastante importante. Quedo en deuda de ciertos datos que esta inteligencia que no es tan inteligente ha querido obviar a propósito. Pero nada, lo vamos a complementar, lo prometo. Así será. Nos vemos entonces en el próximo programa. Eso fue Brutalmente Honesto. Muchísimas gracias. Chao.